Impedancia. Cuando un circuito de corriente alterna, en el que se encuentran conectados resistencias, condensadores y bobinas, circula una corriente eléctrica, surge una oposición al paso de la corriente y eso se llama impedancia. La impedancia viene a ser como una resistencia, es una resistencia, ¿por qué? Porque ¿cuál es la definición de resistencia? Oposición al paso de la corriente, ¿o no? ¿Estamos todos de acuerdo en que la definición de la resistencia es la oposición al paso de la corriente? Cuando vos conectás un capacitor y una bobina, en alterna tienden a hacer eso. Se tienden a oponer a la causa, o sea, se tienden a oponer a la circulación de la corriente del generador. Bien, entonces yo les llamo resistencia, porque si se ponen al paso de la corriente son resistencia. Pero el tema es que no les puedo decir resistencia porque no son la resistencia que vos conocés, que viste en Electrotecnia 1, que comprás en la electrónica. O la resistencia de la plancha. No es esa, ¿entienden? Es un capacitor y una bobina. Entonces había que denominarlos de otra manera. Esa manera que se los denominó fue impedancia. No resistencia, impedancia. Pero en alterna la resistencia sigue siendo resistencia. Se suman los efectos del capacitor y la bobina, vuelvo a repetir. Y la resistencia, ya sea en alterna como en continua, sigue siendo resistencia. Su efecto no cambia en lo más mínimo. ¿Bien? Entonces, como su efecto no cambia en lo más mínimo, yo no puedo decir que es lo mismo que el capacitor, porque yo el capacitor cuando lo conecto, cuando vos tomás, por eso primero hablé, una vez que di esta definición como muy grande, lo segundo que les puse es inductancia en corriente alterna. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que definir qué es la reactancia inductiva. ¿Y qué es la reactancia inductiva? El comportamiento de oponerse de la bobina. ¿Y por qué? Yo decía, bueno, pero ¿qué se opone? Porque una bobina es un cable enrollado. Entonces vos cuando lo conectás a una fuente, ¿qué te va a pasar? Y cuando lo conectás a una fuente, va a ser cable. Va a ser un cortocircuito o corriente continua. Porque para la batería eso es un cable enrollado nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no es una batería y pasa a ser una fuente alterna? Una fuente alterna que me brinda esta onda. Bien, habíamos estudiado a fines del cuatrimestre pasado la onda alterna. La onda alterna, la que te genera y te brinda densa, es una onda senoidal. Bien. Los electrónicos van a ver que hay otras ondas. Y los eléctricos también. Los electromecánicos hoy en día también pueden notar que hay otro tipo de onda, porque hoy la electrónica está muy metida y muy ligada con la parte eléctrica. Bien, para los electromecánicos que tenemos acá. Pero los electrónicos, ya este año en el taller tendrían que haber empezado a ver los generadores de señales y van a ver que existen cuadradas, triangulares, hay un montón de ondas, ¿bien? Y que no solo son de 50 Hz, hay de muchos Hz más, ¿bien? Y los electricistas o electromecánicos también lo van a ver, pero lo van a ver quizá cuando vean los arrancadores, cuando les den máquinas eléctricas y les den arrancadores y esas cosas, y esas hierbas, ahí van a ver que, bueno, que existen otras frecuencias. Pero volviendo a la frecuencia tradicional y más conocida, que es la que me brinda EDEMSA, que es la que tengo en los bornes de mi toma, del toma de mi casa, es esta, una onda senoidal. ¿Y qué características tiene esta onda senoidal? Bien, esta onda senoidal tiene una característica muy particular. Fíjense, en este tramo la función es creciente. Bien, en este tramo la tensión es decreciente hasta llegar a 0. Como decíamos, esta onda acá vuelve a ser creciente hacia un valor negativo y acá decreciente con respecto a ese valor negativo. Bien, esa es la naturaleza de esta onda y después vuelve a repetir este ciclo. Entonces me vengo acá a la bobina. ¿Qué pasa con la bobina? La bobina, cuando yo le cierro acá el switch, acá empieza a circular una corriente de manera... Una corriente de manera aleatoria,
bien, de manera alterna, al igual que la tensión. Bien, va a ser de su misma naturaleza. Entonces viene la corriente alterna por aquí, cuando yo cierro el switch, y pasa por la bobina. Bien, vamos a analizar esto. Bien, yo cerré el circuito, acá quedó la corriente alterna. Perfecto. Entonces, en este primer tramo, bien, lo voy a poner en otro color. En este primer tramo, escucha si le cambié el color. Bien, en este, hasta acá, en este primer ciclo, bien, donde la onda es ascendente, ¿qué pasa? Acá la corriente viene creciendo. ¿Y qué pasa con la bobina cuando le pasa corriente? Se produce un flujo magnético, ¿bien? La bobina me va a generar un campo magnético a su alrededor. Bien. Entonces, ¿cómo es que se llama? Como esto va a ser creciente, ese campo también va a ser creciente. Bien, un flujo va a empezar chiquitito y va a aumentar hasta llegar a este punto. Va a ser, por eso, si esto tuviera acá un entrehierro, o sea, si acá tuviera un núcleo de hierro, acá se estaría produciendo la histéresis. Por eso esto sucede en las, ¿cómo es que se llama? Por eso existen las pérdidas por histéresis. Porque en verdad la histéresis, lo que ustedes estudiaron de histéresis, se produce 50 veces por segundo en una máquina común conectada a la red. ¿Comprende? Cuando empieza a subir acá, este campo empieza a subir. ¿Bien? O sea que el flujo acá empieza a subir. Ahora, le vamos a cambiar el color. Cuando yo transito esta parte, hasta llegar a cero, ¿qué pasa con el flujo? Y el flujo empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Y porque la tensión me empieza a bajar y la corriente que me brinda el generador, por ende, también. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la corriente empieza a bajar, ¿qué tengo yo acá en el tiempo? Un flujo que empezó a subir y empezó a bajar. ¿Cómo se denomina ese flujo? Variable. Y según Faraday, ¿qué pasa cuando yo someto una bobina a un flujo variable? Porque no está constante. Fíjense que empezó a subir primero y luego empezó a bajar. ¿Comprendemos hasta ahí? Nosotros vamos a tener un flujo variable de subida y un flujo variable de bajada. ¿Está quieto en algún momento? No, no está quieto. Entonces, ¿qué pasa con la bobina? Y la bobina se autoinduce. Bien, porque a su vez está sometida a su propio flujo, que cambia todo el tiempo. Entonces, ¿qué aparece cuando yo tengo una bobina a la cual le estoy poniendo un flujo variable? Aparece una FEM. Esa es la manera de crear energía. Cuando vos movés y se lo dejas quieto, no pasa nada, claro. Pero como se está moviendo, como en este caso, como la generación de tensiones alternas, ya me lo está dando la fuente, el motor cómo va a reaccionar. Y va a reaccionar, o la bobina cómo va a reaccionar, y va a reaccionar con una FEM, que según Lenz, ¿qué dijo? Se opone a la causa que lo produjo. Entonces, ¿cómo traducimos eso? La bobina, ya lo van a ver en teoría de los circuitos. La bobina es una fuente de corriente. Bien, se comporta como una fuente de corriente. Muchas veces. Vieron que el capacitor se comportaba como una fuente de tensión. Y si te pones a ver por Kirchhoff es lo más lógico. Porque ¿cómo eran las mallas de Kirchhoff? Todo lo que consumía, si esto no es un cortocircuito, ¿qué pasa? Esto es una carga. Y si es una carga, si acá hay 12, acá se tienen que consumir 12, ¿o no? Para no violar la ley de Kirchhoff aparte. En verdad sería la FEM negativa, la fuerza magnetomotriz inducida, la FEMI se le dice a esta porque es inducida, se opone a la FEM del generador. Entonces, cuando esto trata de disminuir, este va a ir en aumento, va a ir con la tensión contraria, entonces va a tratar de hacer que la corriente vaya hacia allá. Por ende se va a oponer a la corriente que va para acá. Esta sería la corriente que genera el generador me va a dar esta corriente verde.
La bobina y esta FEM que se va a producir en los bornes, que vuelvo a repetir, si esto es más o menos en un segundo, porque esto cambia 50 veces por segundo. Acá pasa menos, después acá pasa más. ¿Se entiende? Esto se invierte 50 veces por segundo. Acá va a ser menos más. Va a ser una caída, pues va a respetar aparte la ley de Kirchhoff. Entonces yo puedo decir que la E, esa que tengo ahí, va a ser igual a ¿qué? A la FEMI. ¿Ven? Es una FEM inducida, por eso se llama FEMI. Es opuesta. Entonces esa oposición, bien, va a hacer que la corriente se desfase 90 grados. O sea, la tensión va a pasar, pero la corriente va a venir a pasar recién 90 grados después. Ese es el desfasaje que me produce la bobina. Tiene una explicación analizando las fórmulas, que es una explicación un poquito más compleja, también es linda, pero no se las voy a hacer, vuelvo a repetir, porque puede que a muchos les quede en el tintero y prefiero explicarlo así, más como conceptual abierto. Si, por ejemplo, si esto no fuera invertido, fuera más, fíjense que la corriente sería re grande. Y mientras más grande la corriente, más grande esta FEM. Y mientras más grande la corriente, más grande esta FEMI. Entonces, en cada ciclo, la corriente que circularía por el circuito sería enorme. Viola totalmente las leyes de la conservación de la energía. Por eso no puede ser del mismo signo. Sí o sí tiene que ser signo opuesto. Para que no me viole el concepto de la ley de conservación de energía. Bien, ¿por qué? Porque yo ahí me opongo, entonces esto no crece infinitamente la corriente. Porque yo, como les dije, esta es la corriente que me provee el generador. La bobina también me va a proveer una corriente. Pero ¿cómo va a ser? Y va a ser para el otro lado. Si esta hace así, esta va a ser para allá. Más, porque es opuesta, menos. Bien, entonces la corriente que me va a generar este flujo que está acá, porque este flujo me ocasiona, ese flujo variable, me va a ocasionar que acá hay una FEMI. Y esa FEMI, obviamente, como el circuito está cerrado, va a hacer que circule una corriente. La corriente va a circular hacia el otro lado. Y eso me va a provocar a mi corriente original de generador una oposición. No la va a dejar avanzar a esta corriente generada acá, sino cómo va a pasar internamente con los electrones adentro. Se van a chocar. Te va a terminar haciendo lo mismo que te hace la resistencia. La resistencia lo hace por la naturalidad propia del compuesto, o sea, por el material que usa para hacer la resistencia. Pero en este caso es cobre. El cobre no tiene mucha resistencia, pero la bobina, al hacer que empiece a tratar de circular otra corriente, se va a chocar con la corriente que viene del generador. Y eso es lo que a mí me produce que se oponga al paso de la corriente, y lo que a mí me produce que se produzca este desfasaje de 90 grados. Bien, es como que la demora la corriente que viene del generador, el efecto de la bobina. Entonces no, salieron de acá juntos, pero apenas atravesaron la bobina, chau, se desfasó. Cuando vos tenés un motor, ¿por qué se quema un motor mayormente? Porque lo excediste en corriente. Ese motor no es que sea el cobre así nomás como en el cable. Es un cobre que está esmaltado, está aislado una espira de la otra. Entonces, cuando pasa mucha corriente, ¿qué pasa cuando pasa mucha corriente? Y levanta temperatura, ¿sí o no? Y como todo, cuando levanta temperatura cambia sus propiedades y el barniz se tiende a quemar. Por eso vos cuando un motor se quema, hay olor a quemado. O sea, cuando un motor anda mal, vos decís, qué olor a quemado que tira esto, es porque estás recalentando el motor. Cuando eso se termina de romper, exacto, cuando eso se termina como aislante térmico y eléctrico, porque si no, no tendrías espiras. ¿Entendés? Sería toda una sola masa eléctricamente hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe ese barniz? Se fusionan las espiras y te salta la térmica. Está en el libro de qué depende L, pero le depende meramente de las características constructivas de la bobina, del tipo de material. Considerando esto, me vuelvo aquí y fíjense que acá vuelve a hacer lo mismo, pero para el otro lado. Esta va bajando, esta entrega corriente, o sea, vuelve a bajar para allá.
Acá vuelve a hacer lo mismo, o sea que tengo flujo variable, produce el mismo efecto. Flujo variable y lo va a hacer todos los ciclos. Bien, entonces, lo importante de esto, ¿qué es? Que acá aparece una FEM inducida. ¿Por qué? Y porque esta FEM, esta tensión del generador, me va a ocasionar en la bobina un flujo variable. En todo su, no es en ningún momento se queda constante. En todo su recorrido me va a generar un flujo variable. ¿Y quiénes me generan esto? Dos vectores. ¿Qué vectores? La tensión y el vector corriente. Bueno, la bobina lo que va a hacer con este efecto que les comenté es hacer retrasar la corriente del generador 90 grados. Cuando hay una bobina nada más. Ya vamos a ver cuando pasa otra cosa. Bien, y eso es lo que las fórmulas que están acá. Las fórmulas que están acá, esto es omega. 2pi por f. Omega por t, perdón. Si ustedes se acuerdan, en el libro donde veían variables, les hablaba de omega y les decía que omega por t era igual al ángulo. ¿Por qué? Porque este vector se está moviendo. Están girando estos dos vectores. ¿Bien? Nunca dejan de tener 90 grados entre ellos cuando es una bobina pura y giran. ¿A qué frecuencia? Y 50 veces por segundo para la onda de la red eléctrica, o si tenés un generador de señal te lo puedo hacer girar a 1K, te lo puedo hacer girar a 10K, 100K, depende del generador que tenés, cuando la onda es así. Bien, pero son vectores en movimiento. Hasta ahí, ¿algún inconveniente? ¿Qué es omega? Omega es física, chicos. ¿Se acuerdan que teníamos velocidad tangencial y velocidad angular? ¿Lo alcanzaron a ver en física? La velocidad común era la cantidad de espacio que vos recorres en un tiempo, ¿sí? La velocidad angular es un vector que se va moviendo en un círculo, ¿bien? Eso es lo que pasa con la tensión y la corriente. A diferencia de la velocidad común, que ustedes dependía de qué y dependía de la distancia, acá depende del ángulo. Bien, en vez de medir distancia dividido tiempo, acá es ángulo dividido tiempo. ¿Qué ángulo? Y bueno, el ángulo que se desplazó desde cero el vector. Me voy a decir, bueno, ¿en cuánto tiempo el vector dio la vuelta? O sea, recorrió 360 grados en este tiempo. Bueno, esa es su velocidad angular. ¿Cómo saco esa velocidad angular? Esa velocidad angular la saco como 2pi por f. ¿Y qué es f? Que yo demoré, en verdad el tiempo sería el periodo. 1 sobre periodo es f. Entonces la fórmula a mí me dice que omega, le voy a poner W, es igual a 2 por pi por la frecuencia. Y a la vez, yo tengo que alfa, ¿saben qué es alfa? El ángulo, sobre tiempo. Bien, si acá yo puedo poner, bueno, 360, lo hizo en, no sé, los 360 grados, lo hizo en 2 segundos. Cuando yo haga esa división voy a obtener la velocidad angular a la cual gira ese vector. ¿Se entiende? Bien. Dicho esto, ya tenemos la mitad entendida. Eso es lo que yo necesito que ustedes vean. Por eso yo después puse reactancia inductiva aquí. XL, reactancia, ya definiendo que esta oposición al paso de la corriente le llamo reactancia inductiva, que tiene una unidad de ohm, va a ser igual a omega por L. L depende de las características físicas de la bobina. ¿Se entiende? La L no cambia. La L es L, como la resistencia, o va electrónicamente. Entonces, si deme una resistencia de 10K, esa resistencia va a valer siempre 10K. Lo mismo va electrónica Mendoza, y decís, dame una bobina de 100 milihenrios, y te van a una bobina de 100 milihenrios. Una cosita así que es más, se confunde con una resistencia. Bien, es un valor fijo. ¿Cuál va a ser el variable? El omega. ¿Por qué? Porque el omega depende de la frecuencia. Los eléctricos, los electromecánicos no van a tener tanto problema con esto porque mayormente trabajan con la tensión 220 o 380, que es la tensión de red.
bien, de la red eléctrica nacional. Los electrónicos sí van a ver que gracias a ese omega es que aparecen los sintonizadores, que puedes sintonizar una radio, que podés usarlo después, vamos a ver que los capacitores los usas como filtro. Bien, ¿por qué? Porque la resistencia que va a tener la inductancia va a depender de la frecuencia que estoy teniendo. Entonces, depende de eso. A mí, para hacer los ejercicios, me importa que sepan las fórmulas. Sabiendo esas dos fórmulas, estamos hechos. Bien. El resto es importante, está bueno que lo sepan. Algún momento, si siguen en la carrera, lo van a seguir usando. Pero bueno, no es del todo necesario para hacer los ejercicios. Bien. Por eso es que no hice tanto hincapié, ustedes quizás se marearon al leer toda la teoría y dijeron, ay, quiero saber todo. ¿Por qué la brindé? Y porque es mi responsabilidad darles la información. Bueno, entonces, de acá me van a interesar estas dos fórmulas. Listo, valor de inductancia, frecuencia. La frecuencia te la voy a dar, 50, 60, siempre vamos a trabajar. Reactancia inductiva, bueno, acá habla del desfasaje que ya les comenté. Y ahora vamos a ver qué pasa con el capacitor. Con el capacitor. ¿Cómo se comporta el capacitor en corriente continua? El capacitor en corriente continua. Viene la corriente por acá. Una vez que llega acá, se carga. Y una vez que se carga en corriente continua, el capacitor deja de andar. O sea, se abre el circuito. Es como que queda cargado con un nivel de tensión y listo. No sé si ustedes hicieron la experiencia el año pasado. Ustedes agarran, cargan el capacitor y en aquel momento deja de cargar, deja de circular corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor se cargó completo. Y ahí termina todo lo que hace el capacitor en corriente continua. Que lo usan, por eso lo usan también como filtro en las fuentes. ¿Vieron que cuando ven la fuente común y corriente, ven el trafo y después vieron que les ponen unos capacitores para qué? Para suavizar la onda. Exacto, ustedes van a ver que le ponen un capacitor para suavizar la onda. Miren, a ver, fuente. En verdad la salida no queda así de bonita como sale ahí, ¿lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? En verdad esto te va a quedar así, con picos. Apenas sale de acá, si vos pones acá el osciloscopio para verlo, para ver cómo sale la onda, acá van a ser como honguitos, así. Chin, chin, chin. Vos le pones el capacitor acá y eso hace que esto se aplane. En verdad queda con un pequeño GIF, acá esto es re mentiroso. Queda con un pequeño GIF, pero bueno, no queda tan así profundo como si no le pusieras el capacitor. ¿Comprenden? Entonces, acá vemos que el capacitor es bastante usado. ¿Por qué? Porque almacena energía y después la libera. Entonces, ¿qué pasa en alterna? En alterna lo hace 50 veces por segundo. ¿Por qué? Vamos acá. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí pasa lo mismo. Yo tengo la tensión, que es la misma onda senoidal porque lo estoy conectando a una fuente. Ahora, fíjense que en este medio cuarto, ¿qué pasa con la tensión? Aumenta. Entonces, ¿qué va a hacer el capacitor en ese medio cuarto? El capacitor se va a cargar. Le vamos a poner con C de carga. Bien, porque está descargado y se va a cargar. Ahora, ¿acá qué pasa? La tensión disminuye. ¿Y qué va a tender a hacer el capacitor? A ver si ahora alguno se lleva una carita sonriente. ¿Qué pasa cuando el generador tiende a bajar la corriente, la tensión? ¿Qué va a tratar de hacer el capacitor? Mantener su valor. No, ya está cargado el capacitor, Jerónimo. Cuando el capacitor ve que en sus bornes la tensión le empieza a disminuir, el capacitor va a tratar de mantener el valor. ¿Cómo? Y bueno, entregando su carga. ¿Ves? Acá esto cuando empieza a disminuir, el capacitor va a ver que acá se le está achicando la tensión, entonces va a decir, pero yo tengo carga, entonces la va a tratar de mantener. ¿Y cómo la mantiene? Y liberando electrones. Ah, ¿y para dónde? Y para allá. Porque él se cargó más, menos. ¿Y cómo vienen los electrones del generador? Y para allá. Los electrones del generador vienen así. En disminución, pero así. Y este le va a tratar de dar. Entonces, ¿cómo va a ser su efecto? Al fin y al cabo también.
Acá va a tratar de mantener, este va a tratar de mantener la energía y eso el generador lo va a tomar como una oposición porque este va a empezar a liberar carga. Carga que se va a poner a la del generador, obviamente. Hasta que pase esto. ¿Y acá qué va a hacer? Y el generador lo va a tratar de cargar para el otro lado. O sea, le va a tratar de hacer más menos porque él va a cambiar también su sentido. Entonces lo va a cargar en sentido contrario y después cuando disminuya el capacitor va a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hace el capacitor? En este caso el capacitor, en vez de atrasar la corriente, la adelanta. Hace el efecto contrario. Hay una respuesta matemática cuando vemos las corrientes de carga, toda una explicación en el cual deduce por qué sube esta corriente. Se analizan los incrementos de carga y todo lo demás. Les digo la verdad, es linda la explicación, cuesta entenderla, la tenés que ver 2 o 3 veces, pero una vez que te queda claro el concepto, está bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar acá en limpio? El capacitor en corriente alterna se comporta también oponiéndose al paso de la corriente. ¿Qué hace? Adelanta 90 grados la corriente con respecto a la tensión. Esto es lo que me indica acá. Esto es alfa y esto es alfa más 90. ¿Qué significa? Que si tu alfa es 0 de tensión, la corriente tiene 0 más 90. Si ahora el vector tensión estuviera acá, por ejemplo, ¿dónde estaría el vector corriente? Y el vector corriente estaría como por acá. ¿Por qué? Y porque sería su alfa más 90 grados. Eso es lo que te está indicando acá. Que si este es el ángulo del vector tensión, bueno, el vector corriente se encuentra a ese ángulo más 90 grados. Eso es lo que te dice acá en esa fórmula media rara que se ve. Bien, entonces, una vez que tengo esto definido, que es lo que me importa, vieron que el capacitor ya es más rápido cuando la bobina creo que queda un poquito definida. Acá vemos la fórmula de la reactancia capacitiva. Bien, acá yo les trato de explicar lo mismo, solo que en más poquitas palabras. Un capacitor conectado a una fuente de corriente alterna, sometido a carga y descarga, proporcional al ciclo de la señal. ¿Se entiende? O sea, vos lo vas a... ¿Por qué puse proporcional al ciclo de la señal ahí? Y precisamente por esto, porque es carga en un cuarto, descarga en otro cuarto, carga en un cuarto, descarga en otro cuarto. Por eso puse proporcional, porque no es que está sometido a su carga todo el tiempo y a su descarga todo el tiempo, sino que en porciones está sometido a carga y descarga. Dice, esto provoca que cuando el ciclo asciende, el capacitor se carga, pero cuando la onda desciende, el capacitor trata de compensar liberando su carga y oponiéndose a las condiciones que me está brindando el generador. Claro, porque el generador me dice, no, pará, bajemos la tensión y el capacitor se está oponiendo porque le está diciendo, no, yo la quiero mantener. Entonces se comporta oponiéndose al paso de la corriente. Dice, este fenómeno se denomina reactancia capacitiva. Y una vez que defino eso, aplico la fórmula y la fórmula es al revés. Es inversa a la de la bobina también, porque es 1 sobre omega por C. ¿Vieron que la bobina era omega por L? Bueno, esta es 1 sobre omega por C. ¿Qué es C? Y el valor del capacitor, el valor con el que vos va electrónicamente le decía un capacitor de 4.7 microfaradios, por ejemplo. O 220 microfaradios. O sea, es un valor que es constructivo, bien, no es un valor que pueda cambiar. ¿Quién vuelve a cambiar? Y el omega. Por eso es que se usa como filtro. Bien, ¿entienden por qué se usa como filtro? Por ejemplo, que XC es igual a 1 dividido omega por C. ¿Cierto? Ahora, fíjense, el ruido es una señal así. ¿Cierto? Una señal horrible. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy acá a un transmisor o a una radio o a un equipo, un amplificador, y voy a tener mi señal divina quizá de audio y voy a tener mi ruido. El ruido, creo que la frecuencia es 1 por 10 a la 23. El ruido blanco, ese bzzz.
Entonces, ¿qué pasa cuando la frecuencia sube acá? Pues si la frecuencia sube, sube omega, porque omega es 2pi por f, es totalmente proporcional. Si f sube, omega sube. ¿Qué pasa con xc si omega sube? La matemática básica a mí me dice que xc se hace muy chiquita. Entonces, si yo acá tengo la Tierra y yo vengo acá y te pongo un capacitorcito bien calculado y diseñado, ¿qué pasa cuando yo puedo decir, bueno, mirá, si el ruido es a la -10, calculo un capacitor que cuando aparezca ruido, cuando venga la señal ruido así fea, esto lo vea tan chiquito que le convenga irse por acá y se vaya a tierra. O sea, tu XC va a ser tan chico que va a ser prácticamente un cable. Y entonces, esta señal ruido la va a ver como, bueno, listo, me voy por acá, en vez de irme al equipo. ¿Entienden? En vez de irme al equipo, chao, me vine por acá. Y me fui. Y al equipo no le entró ruido. Ahora, para la señal de voz, que es una frecuencia más grande, que es una frecuencia más chica, perdón. Bien. Mientras más seguidito sea, más grande es la frecuencia. Mientras más así largo sea, la frecuencia es más chica. Bien. Entonces, cuando la frecuencia se hace chiquita, ¿qué pasa con XC? Y se hace grande. Entonces, cuando venga la señal que yo sí quiero, que es esta señal así, ¿qué va a haber acá? Y él va a ver acá una resistencia tan grande que es casi un circuito abierto, que es casi como si esto no estuviera. Va a ver que el capacitor tiene una resistencia tan grande que lo va a ver como que esto no existe. Entonces, la señal que yo sí quiero se va a venir por acá y me la va a amplificar el equipo. ¿Entienden? Por eso es importante la XC, porque yo con esa puedo jugar como filtro. Y para hacer los ejercicios lo único que me interesa es esto. Son esas dos fórmulas. Entonces ahora nos vamos a la conclusión total. ¿Cuál es la conclusión total? La impedancia. Que volvemos a repetir. La impedancia es como la gran resistencia en alterna. ¿Por qué le digo yo gran resistencia? En verdad está mal, porque no es resistencia, es impedancia precisamente. Porque está compuesta por dos componentes. Por un número real y un número complejo. Y vos decís, ¿por qué? Y porque, como dijimos, la resistencia se comporta igual en continua y en alterna. Pero el capacitor y la bobina no. Bien, su comportamiento en continuo es un comportamiento que no lo tomamos como algo resistivo o algo que se opone. A diferencia del comportamiento en alterno. Entonces no podemos mezclar las dos cosas. Entonces los eléctricos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque se comportan resistivamente, pero no son lo mismo. Los tomamos por distinto. Entonces ahí, por eso siempre le digo que las matemáticas son como las herramientas de la física. Hablaron con su amigo los matemáticos, o sus matemáticos se metieron con los físicos, no sé bien cómo fue el tema, pero le dijeron, y bueno, representémoslos con un número complejo, que es un número, pero tiene dos partes. ¿Por qué? Porque esas dos partes se comportan diferentes. Una parte es real y otra parte es imaginaria. La parte real va a ser la resistencia, porque se comporta en las dos igual, y la parte imaginaria va a ser tu parte reactiva. Pero como las partes reactivas tienen comportamientos opuestos, obviamente, ¿cómo se representa un opuesto matemáticamente? Y se restan. El efecto real es una resta. Es el comportamiento de uno menos el comportamiento de otro, y el que sea más grande va a ser el que va a prevalecer en esa z. Bien, si el efecto de la bobina es mayor al del capacitor, va a prevalecer el efecto bobina, pero completo y no, porque el capacitor le va a sacar ciertas cosas. ¿Se entiende? Entonces, mi z es un número imaginario. ¿En qué plano? Y en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque tu j puede ser tanto positiva como negativa. El real, o sea, la resistencia no es negativa. Bien, la resistencia siempre la ponemos como positiva. Entonces venimos a la siguiente hoja,
Y ven, acá están los cuadrantes. Cuando yo represento una bobina, esta es la resistencia y esta es mi XL. A este triángulo le llamo triángulo de impedancias. Bien, cuando yo tengo una impedancia que tiene una resistencia y una bobina, lo pongo como el número complejo, se me forma la parte real con el valor de la resistencia y la parte imaginaria con el valor de la reactancia inductiva. Este es el triángulo de impedancia y este también es un triángulo de impedancia. Este es un triángulo de impedancia con una reactancia capacitiva y este es un triángulo de impedancia con una reactancia inductiva. Por ejemplo, si yo te digo que esto vale 3 ohm y que esta vale 5 ohm, ¿cómo queda mi Z? Mi Z es igual a 3 más J5. Ahí está. Mi número complejo, que representa mi resistencia, mi impedancia aquí, es 3 más J5. Y esto se representa con un cuadradito. ¿Bien? Si los valores hubiesen estado acá abajo, sería 3 menos J5. Ahora, si yo en vez de darte ohm, te hubiese dado. Bien, si ustedes a esos 5 ohm no son ohm, pasan a ser 500 milihenrios, ¿yo qué tengo que hacer en ese caso? Y digo, bueno, y tiene 50 Hz. Yo tengo que agarrar y hacer, primero sacar XL. Bien, lo primero que vos tenés que hacer es sacar esto, que es XL. Entonces agarro y saco la cuenta XL es igual a 2 por pi por F, 2 pi por 50, por 500 por 10 a la menos 3. Ay, ¿dónde está el honguito de arriba? Ahí está, menos 3. Bien, entonces yo saco esta cuenta, XL, y una vez que lo tenga, ahí sí lo pongo el valor, lo voy a poner acá. Lo que me dé toda esta cuenta la voy a poner acá y va a ser la parte compleja. Y listo. Pero me tengo que fijar que tengo. Si tengo Henrio, aplico la fórmula y después hago el número complejo. Y si tengo ohm, directamente lo pongo en el número complejo. Bien, lo mismo con el capacitor. Con la diferencia que el capacitor le tenés que poner negativo ahí. Bien. Entonces, esa sería la forma que ustedes tendrían que resolver eso. Una vez que tengo eso definido, me vengo acá. ¿Qué significa esto? Que acá se usan las leyes de Ohm de la misma manera. O sea que si yo quiero obtener la corriente que pasa, vieron que acá ya la tomo como una Z, ven que lo tomo como un cuadradito. ¿Qué significa? Que no hago todo el dibujito. Una vez que yo ya resolví el dibujito, puedo hacer un cuadradito y llamarle Z1, y ese Z1 obviamente es un número complejo. Entonces, ¿cómo yo obtengo la corriente que pasa por mi Z1? Yo, si tengo el valor de la tensión de acá dividido la Z1, voy a saber la corriente que pasa por acá. Bien, tal cual lo hacíamos con las resistencias. Por eso es que les brindé el video complejo explicándoles las resistencias. Es más, si quieren les envío el primero que le di a los chicos, que era explicando cómo es cero, para que todavía tenga problemas con resolución de resistencias y corrientes. Si quieren se los paso. Puedo usar Ohm y puedo usar Kirchhoff. ¿Qué significa? Que una vez que yo tenga las dos corrientes sacadas, yo vengo acá y si yo sumo esta más esta, me tiene que dar esta. ¿Sí o no? Si por acá pasan 3 amperes y por acá pasan 2 amperes, ¿cuántos pasan por acá? Y 5, porque los 5 se dividieron por un camino y se dividieron por el otro. ¿Comprenden? Ahora, ¿por qué usé los números complejos? Los uso porque obviamente ahora acá yo voy a tener un número complejo y acá voy a tener otro número complejo. Entonces, yo voy a tener que sacar una corriente. Una corriente, ¿cómo la saco? La corriente me va a dar en un número complejo, no sé, 220 con un ángulo de 30. Bien, eso va a estar en volt. Y la Z, cuando ustedes la saquen, porque no sé, está el circuito en serie,
les va a terminar dando 6 más J7. Yo sé que algunos usan la I, es lo mismo, decir J o decir I es lo mismo para el número complejo. A mí porque en la secundaria me lo enseñaron con J y ya me quedó J. Pero si ustedes usan la I en vez de la J, no hay ningún problema. Entonces decís, bueno, profe, ¿y cómo hago para hacer B sobre Z? Y fácil, por eso también trabajamos el pasar de polar a rectangular. Entonces vos esto lo tenés que pasar ¿a qué? A polar. Cuando lo pases a polar, esto te va a dar, no sé, no sé cuánto, no tengo una calculadora acá, pero por ejemplo, te puede dar 8 con un ángulo de 50 grados. Bien, ohm, porque estos están en ohm, porque es una impedancia. Por ejemplo, si esta es la Z, ¿no? Z, Z igual, ¿no? Si esta fuera tu Z. Entonces vos haces esta división, que ya habíamos hecho la división, era este módulo, o sea, 220 dividido 8 y 30 menos 50, y ahí me va a dar un número en polar. Y bueno, ese número va a ser la corriente que va a pasar por la impedancia. Ahora, si yo quiero aplicar Kirchhoff, fíjense que hay una suma, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, el número este que me va a dar en polar acá como resultado, por ejemplo, si esta es la I1, y de la misma manera después saco una I2. Y voy a decir, bueno, pero la I total tiene que ser igual a I1 más I2. Bien, mi I total va a ser igual a I1 más I2. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Si acá me dio en polar. Y bueno, pasarla a binomial o a rectangular, no sé cómo le llaman ustedes. La pasás a binomial o a rectangular y lo sumás como sumás dos números complejos. ¿Entienden? Aquí. Y vos acá vas a tener una impedancia y acá vas a tener otra. Esta impedancia va a tener una parte real y una parte imaginaria. Y esta, una imaginaria nada más. Bueno, tenés resistencia. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? 0. Entonces, una vez que saques la XC, va a ser J tanto. ¿Y cómo haces la suma? Y nada. 100 más 0 y el valor que te dé acá más este valor. Esa va a ser tu Z total. O sea, cuando tengas que sacar la corriente por acá, ¿qué ángulo le pones? Y 90 grados. Menos 90. Porque el capacitor siempre es hacia abajo. Entonces siempre, volviendo a, recordemos el triángulo de impedancia, ¿qué ángulo tiene la XC? Y negativo, hacia abajo, menos 90. Y la XL, y hacia arriba, más 90. ¿Comprenden? ¿Qué parte de la corriente? Aplicás ley de Ohm. Solo que recordá que si vos tenés que aplicar Kirchhoff, por ejemplo, tenés que sumar. ¿Y cómo sumas números complejos? Y en rectangular, no puedes sumar números complejos en polar. Por eso tenés que jugar con eso de pasar de polar a rectangular o de rectangular a polar. ¿Se entiende? Porque vos cuando multiplicás, vos las leyes van a ser las mismas que usaste el año pasado, pero las leyes no van a cambiar. Una va a ser Ohm y las otras van a ser Kirchhoff. Ohm es multiplicación y división. Y Kirchhoff va a ser... Uy, se me fue. Y Kirchhoff va a ser suma y resta. Y perdón, me equivoqué. Me acabo de equivocar en una cosa que les acabo de decir. Me estoy dando cuenta en este momento. Esto no se suma porque no está en serie. Se usa el paralelo. ¿Y cómo te va a quedar el paralelo? Ahí te digo. Recuerden que la Z paralelo se saca igual a Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2. Bien. ¿Qué significa? Que vas a tener que tener las zetas, primero que nada, pasadas a polar y a rectangular. O sea, las tenés que tener en las dos formas. Eso lo pueden hacer con la calculadora o el que lo quiera hacer de la forma que trabajó cuando estaba en matemática lo puede hacer. Eso depende de cada uno, como lo quiera manejar.
Entonces, primero los multiplicás y abajo los dividís. Y vas a ver que acá te va a quedar polar y acá te va a quedar rectangular o binomial. ¿Y cómo haces esta división? Y fácil, este lo tenés que pasar a polar para que te quede polar sobre polar. ¿Por qué? Porque es una división. Este, ¿por qué te va a quedar binomial? Y porque cuando sumaste sí o sí, los dos tienen que estar en binomial. Recuerden, suma de números complejos en binomial o rectangular, como ustedes lo quieran llamar, tiene los dos nombres. El profesor de matemática creo que le dice binomial y en la calculadora dice rec, por eso yo le digo rectangular. Y cuando multiplicás y dividís tiene que ser en polar. Por eso vos acá hiciste una suma y su resultado te va a quedar en binomial. Acá hiciste una multiplicación y el resultado va a quedar en polar. Ahora, acá vas a tener para dividir ahora, porque esto te tiene que quedar un solo número complejo. Un solo número completo que va a ser tu nueva z. Vos este lo tenés que pasar a polar para poder dividir.